Desde la antigüedad, las palabras han tenido un poder no solo para comunicarnos, sino también para transformar nuestra propia existencia. Y es que las palabras son el altavoz del pensamiento, y cada palabra tiene su propia energía y significado ancestral. Por eso es tan importante escuchar lo que comunicamos y frenar lo que no queremos ver manifestado en nuestra realidad. En este sentido, estar alineado con lo que decimos, pensamos y con las acciones que realizamos despierta en nosotros grandes facultades que podemos aplicar en nuestro día a día. Precisamente en el espacio de hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras para una vida plena. Y para ello contamos con Eva Sandoval, escritora, conferenciante sobre crecimiento personal, investigadora del conocimiento espiritual, acompaña a las personas en el descubrimiento de su verdadera esencia y a conectar con su grandeza interior. Ha inspirado a miles de lectores a través de sus libros y su última obra es Descubre tu abracadabra, el arte de crear con la palabra una vida poderosa, de la editorial Diana, del Grupo Planeta. Bienvenidos a la era del ser. Eva Sandoval, bienvenida a la era del ser. Muchas gracias, amigo. Amiga Eva, ¿cómo estás? Divinamente, disfrutando de este nuevo, de este nuevo despertar que estamos viviendo la Sí, mayoría, ¿eh? Mm. es verdad, es verdad. Y gracias a personas como tú, ese despertar forma parte de una colectividad de personas que se están trabajando individualmente y que de alguna manera también están ayudando a despertar la chispa de ese despertar en los demás, o sea que te lo tengo que agradecer. Además, felicidades, felicidades, felicidades por tu nueva obra. Descubre tu abracadabra, el arte de crear con la palabra una vida poderosa, de la editorial Diana, del grupo Planeta. ¿Estás contenta, Eva? Estoy muy contenta, la verdad que la gente de Diana son maravillosas y la verdad que estoy encantada con esta co-creación tan bonita y tiene magia desde el momento cero y eso para mí Sí. está siendo muy, muy bonito de vivir. Ahora hablaremos de ello. Déjame dar un pequeño apunte, Eva, sobre ti, sobre tus circunstancias, sobre tu trabajo, porque llevas mucho tiempo inspirando a miles de personas a través de tus obras. Sigues tu propio camino de autoconocimiento desde hace más de 15 años por senderos, viajes e investigación de conocimiento espiritual. Acompañas a las personas en el descubrimiento de su verdadera esencia. Durante tu recorrido logras cristalizar de alguna manera tu experiencia en poderosas obras literarias que alcanzan un amplio público, con libros como, por ejemplo, Tu poder ninja, La conexión que nos une o ¿Y tú qué crees? ¿No? Y ahora, con tu última obra, Descubre tu abracadabra. Con tus obras te diriges a una audiencia con ganas de hacer, como decíamos, de este mundo un lugar mejor, ¿no? Con sus actos cotidianos. Bueno, si nos referimos a tu maravillosa última obra, Descubre tu abracadabra, tengo que decir que cuando pienso o pronuncio la palabra abracadabra, automáticamente en mi mente aparece la palabra magia, ¿no? Es como si la tuviéramos sincronizada. Bueno, lo cierto es que leyendo tu maravilloso libro me he dado cuenta que abracadabra es una palabra de origen incierto y que desde tiempos muy lejanos, desde la antigüedad, se relacionaba con la magia o con la magia del poder de la creación, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta palabra, Eva, abracadabra? ¿Cuál es su significado? Es un misterio en realidad, uno de esos misterios que resuenan con una parte muy importante nuestra que, como bien has dicho, está relacionada con la magia. Para mí lo que más resuena es el arameo. Para mí el arameo tiene el alfabeto, que es el mismo que se utiliza en el hebreo. Es un alfabeto, curiosamente, tiene 22 letras y se llaman los ladrillos de la creación, les llaman. Y en arameo, abracadabra significa yo creo como hablo. Entonces, para mí, la conexión de esta palabra, digamos, lo que más resuena conmigo es el yo creo como hablo, que es un poco como llegó hasta mí y como parece que está llegando
a otros seres que están abriendo. Mira que abra empieza con el verbo de abrir, ¿sí? Abra. Sí, Está conectando, o sea, está como volviendo quizá en este momento, que es un momento muy importante, como decíamos al principio, de despertar y de que antiguamente los que llevamos más, las que llevamos más tiempo, sabemos que pues al principio éramos casi las locas, ¿no? En plan, las sectas, las hierbas, ¿no? Nos han llamado de todo a quienes pensábamos un poco más allá de la caja, ¿no? Y ahora está habiendo muchísima gente que está conectando con cosas que realmente la mente pequeña no puede entender, que una mente programada y domesticada como la nuestra no puede entender. Y en cambio, de repente escuchas abracadabra y hay algo que se despierta. sí, sí, sí. Y como has dicho antes, está relacionado con la magia y en el libro cuenta la anécdota esta de que la primera vez que yo escuchaba abracadabra siempre me salía de segunda, me salía pata de cabra, ¿no? Porque durante mucho tiempo se utilizó en espectáculos y demás. O sea, de alguna manera es como la esencia de haber mantenido oculta el poder de la magia a través de estos espectáculos y haberlo convertido en el pata de cabra y en el conejo que sale de la chistera. Y realmente está oculto su verdadero poder, que su verdadero poder es yo creo como hablo. Ajá. Ahora hablaremos de ello, porque en tu libro dices lo siguiente: el origen de la palabra abracadabra se considera incierto. Existen muchas hipótesis sobre esta palabra misteriosa, con una energía muy relacionada con la magia de todos los tiempos, que se ocultó a la mayoría de la gente. Existe un registro de abracadabra en el Liber Medicinalis, un libro del siglo III creado por Quintus Serenus Samonicus, médico del emperador romano Caracalla y poseedor de la mejor biblioteca en la época. Prescribió un amuleto que contenía la palabra escrita en forma de triángulo, ya que hacía desaparecer las enfermedades letales, decía en su libro, ¿no? Ahora estamos viendo en pantalla este triángulo, que se puede ver también en tu libro, Eva. Como se puede observar, este símbolo en forma de triángulo está compuesto por las letras que componen la palabra abracadabra, repetidas de una forma armónica, ¿no? Mística y misteriosa. Como decías, en hebreo se representa en dos frases, abra y cadabra. Abra significa voy a crear de la nada y cadabra mientras estoy hablando o al hablar. En conjunto quiere decir iré creando conforme hable. En arameo es abra cadabra y significa yo creo como hablo o crearé como diré. Desde esa primera escucha verdadera, abracadabra va apareciendo en momentos clave, casi siempre después de pronunciar algo y como amplificando la potencialidad de lo que acabamos de decir. Entiendo, Eva, que en tu nueva obra nos propones de alguna manera volver a jugar con la magia de las palabras, ¿no? Y es que no somos conscientes, yo siento, entre otras cosas, de la importancia de las palabras. Cada palabra tiene su energía, tiene su poder, ¿verdad? Sí, nos han enseñado a repetir sin ser conscientes de lo que decimos. Repetir es una palabra muy interesante también porque comparte raíz con reptil y además se parecen mucho. Y en las instituciones donde nos han dogmatizado, domesticado y adoctrinado, nos han enseñado a repetir, básicamente. Han dejado nuestra parte más potente, nuestra parte más magnífica, la han dejado oculta, de forma que ahora es un momento para descubrirla. Por eso la palabra descubrir, que también es clave, ¿no? Descubrir quiere decir descubrir, quitar lo que lo cubre. Y eso también es una forma de descubrimiento muy interesante en este sentido. Y decías antes que jugar con la magia de las palabras. La propuesta del libro es esa, es volver a una parte muy importante de nuestro aprendizaje. Si nos han enseñado a aprender repitiendo y eso ha minimizado nuestra inteligencia y nuestras capacidades, cuando empezamos a jugar de nuevo, empezamos a despertar nuestra forma auténtica de aprender. Si a eso utilizamos las palabras para jugar con ellas y con su propia magia estaremos poniendo el ingrediente indispensable para poder tener una vida poderosa, que es la experiencia. Jugar está relacionado con la experiencia. Si yo empiezo a descubrir que las palabras tienen magia y empiezo a jugar con ellas,
empezaré a ver los efectos de estar utilizando las palabras con el verdadero poder que tienen. Ahora lo vamos a ir desarrollando, porque Perfecto. además la palabra abracadabra, como veremos, indica es que tiene la propiedad de transformar la realidad desde el interior con la fuerza de la vida. Y tal como nos recuerdas en tu libro, que por cierto está lleno de magníficas citas también, como por ejemplo esta de la poetisa norteamericana del siglo XIX, Emily Dickinson, que decía, no sé nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar. Qué cita más bonita, Eva, ¿eh? En este sentido, ¿con qué objetivo nos propones volver a jugar con la magia de las palabras? Con el objetivo de darles la intención, la energía y el poder que tienen. A nosotros nos enseñan, de nuevo, en las instituciones, a el famoso abecedario, ¿no? Nos hacen repetir una vez más. Ya volvemos otra vez con la repetición. A, B, C, D, E, F, G. La mayoría de nosotras llega un momento que no sabemos seguir porque solo hemos aprendido la parte primera repitiendo. No nos han enseñado o dejado descubrir, porque esa es la clave del aprendizaje, no nos han permitido descubrir que cada una de las letras de nuestro abecedario también es un símbolo, también tiene energía en sí misma. Por eso la cita que acabas de nombrar, porque escribimos como, si te fijas, nos enseñan a hacer la famosa letra de imprenta. Y la letra de imprenta es simplemente para que la profesora o el profesor pueda entender lo que estamos escribiendo. Y se corta la creatividad de la propia escritura. Las manos están muy relacionadas con la mente. Somos humanos. Hay mucha relación en la forma en la que utilizamos nuestra caligrafía, en la forma en la que le damos, le damos forma, de nuevo, a las letras que escribimos. Y entonces, lo que quiero decir con transformar la realidad, me refiero exactamente a eso. Transformar quiere decir cambiar de forma. Y cuando va más allá, si nosotras hasta ahora hemos estado escribiendo, por ejemplo, o hablando de una forma repetitiva y sin sentido, que mira qué sentido de sentir, por ejemplo, en catalán, sentir y sentí, que quiere decir escuchar, es Sí, la misma raíz también. sí, sí. Entonces, si empezamos a sentir y a escuchar lo que decimos, si empezamos a darnos cuenta de que cuando estamos escribiendo una A, estamos escribiendo la primera letra del abecedario, uno A. Cuando escribimos la B es la segunda. Si miras una B, hay 2 cosas en una B, ¿sí? Cada palabra, cada letra tiene su simbología, y esto se ha ido perdiendo, porque se ha convertido en lo que las instituciones quieren, que es mano de obra, y la mano de obra no interesa que esté pensando o disfrutando de la creatividad de aprender cuál es la B que tiene dentro, por decir así, ¿eh? Le interesa que escriba una B así bien clara y ya está, porque somos mano de obra, ¿no? Entonces, a eso me refiero con transformar la realidad. Es una varita mágica en realidad. Y si yo empiezo a darme cuenta de lo que digo y que es vibración, si te fijas, una voz muy grave puede romper un cristal, perdón, muy aguda, puede romper un cristal, ¿no? O sea, puede transformar la materia. O sea, hasta aquí llegamos, la frecuencia del sonido, ¿no? El sonido es algo muy importante y cuando estamos pronunciando una palabra, hay sonido. Entonces, la Claro, armonía tiene mucho que ver con eso. A eso me refiero con transformar la realidad. claro. Y decías que el significado de abracadabra es yo creo como hablo, ¿verdad? Entonces, Ujú. la magia de las palabras que desarrollas en tu obra tiene que ver con ese concepto, ¿no? Yo creo como hablo, o sea, tenemos que integrar el yo creo como hablo para despertar ese poder, para despertar esa magia que tienen las palabras que pronunciamos. Ya lo llevamos dentro, lo llevamos de serie. Si no nos hubieran domesticado a aprender de forma repetitiva, estaríamos utilizando esto, estaríamos creando conforme hablamos. Es una
leyes del universo, ¿sí? Está en la mayoría de escrituras sagradas. Lo primero fue el verbo, ¿sí? Las escrituras sagradas, antes de que las corrompieran con traducciones y con intenciones o ideologías, en realidad, cuando se dice: "Y dijo, hágase la luz", por ejemplo, ¿no? Y dijo, entonces estamos hablando de palabras. O sea, es algo que es innato en cada ser humano. Lo que nos ocurre es que hace muchos años que estamos bajo una opresión, muchos años, hablamos de miles de años, en los que en realidad nuestra necesidad o la necesidad de una élite y que nosotros seamos mano de obra hace que se haya ido acotando, ¿no? Es como el famoso paradigma del elefante, ¿no? Que puede hacer montones de cosas, pero como lo atan a un sitio cuando es pequeño, deja de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa igual, es como que tenemos toda la potencialidad, tenemos una hay un capítulo en el libro que se llama El botón de la potencia, que hace una similitud con las motos, porque ya sabes que yo adoro las motos, y tenemos una potencia espectacular y está capada. Entonces, ese poder es innato. Lo que pasa es que llevamos muchos años sin utilizarlo. O sea que las palabras, abren posibilidades a nuestra vida, ¿no? Abren o cierran, claro, según qué palabras utilicemos, pueden abrir o cerrar, posibilidades, pueden abrir o cerrar puertas, ¿no? Podemos decir que el hecho de conocer el significado verdadero de las palabras sirve para abrir, como digo, puertas que probablemente se cerraron debido a diferentes traumas, por ejemplo, de la infancia. Sí, de hecho, la misma palabra, o sea, la palabra palabra lleva la palabra abra dentro. ¿Te fijas? Cuando decimos palabra, ya nos están dando una pista de que la palabra abre, ¿sí? Abre cuando tienes el conocimiento y la estás usando. Lo que hago en el libro al poner abre y cierra es que nos demos cuenta de lo que hacemos, que es que cuando no sabemos que la palabra abre, cerramos. De alguna manera, cuando estamos repitiendo y estamos con esas frases de la vida es dura, o de no valgo para nada, o nunca me va a salir nada, o todo eso lo que va haciendo es cerrar, 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 porque utilizamos la palabra para abrir otra cosa. En realidad estamos abriendo igual. O sea, en el capítulo se podría llamar las palabras abren. ¿Qué abren? Pues bueno, pues querrían abrir constantemente una posibilidad que fuera acorde a nuestra esencia, acorde a nuestro proceso, acorde a nuestra misión, acorde a nuestro corazón, acorde a nuestra magnificencia. ¿Y qué hace la palabra? Ir acorde de la sociedad, ir acorde de lo que nos han enseñado, ir acorde de lo que se tiene que hacer, ir acorde de alimentar el sistema. O sea que de alguna manera han manipulado el verdadero significado de las palabras, nos lo han escondido, por decirlo así, y hemos perdido ese conocimiento del verdadero significado de las palabras, ¿no? Cada palabra tiene su poder, tiene su energía. Claro, si no sabemos el significado real, cuando la pronunciamos no estamos, despertando la energía que tiene esa palabra, sino estamos despertando otra cosa, ¿no? O sea que el poder personal que de alguna manera alcanzamos al conocer el verdadero significado de las palabras tiene que ver también con nuestra propia, digamos, esencia, nuestra propia confianza en nosotros, en lo que decimos, en cómo lo decimos. Claro, mira cuando eres niño. Cuando eres niño y alguien viene y te dice: "Ay", y no te hace imagínate toda una forma no verbal de acercarte a un niño con cariño, y a lo mejor hablas otro idioma y sin darte cuenta le estás diciendo: "Ay, cariño mío, qué poco te quiero", pero lo estás diciendo y no sabes lo que dices. ¿El niño a qué responde? ¿A lo que dices o a tus gestos y a tu forma de expresarte? A la Claro. forma de expresarnos, ¿sí? Es muy importante darnos cuenta de que la palabra nunca va sola. Incluso cuando se escribe tiene la energía de quien lo ha escrito. En inglés, write, que es WRITE, write es un rito, es un ritual. Entonces, no olvidemos que está todo conectado, Jordi, que una cosa sin la otra no puede funcionar.
que es necesario absolutamente todo lo que ha ocurrido hasta este momento para que esto pueda ser así. Y en las palabras ocurre lo mismo. Si yo aprendo un idioma y me engañan y me dicen, lo pone un poco de spoiler del libro, no pasa nada, y me engañan y me dicen que en un idioma café me dicen cómo se dice agua, y me engañan y me dicen que así se dice café, y yo voy y quiero pedir agua y resulta que estoy pidiendo café, pues la camarera o el camarero me va a poner un café y yo estoy pidiendo agua. Entonces, a veces es tan sencillo como eso, como darnos cuenta de que cuando cuando empezamos a sentir esa curiosidad por algo, que en mi caso son las palabras, y todos compartimos eso, esa llamada hacia las palabras, porque es nuestra manera de crear. Cuando empezamos a sentir esa llamada a las palabras, empiezan a tener un significado. Y el significado que a lo mejor han tenido hasta ahora, de repente empieza a no resonar. Estoy utilizando la palabra respeto porque siempre me han dicho: "Has de respetarme", y resulta que lo que están haciendo es ponerle el respeto a la altura de la autoridad, que no tiene nada que ver. Una autoridad es ser el autor de, y respeto quiere decir volver a mirar, respectare, mirar de nuevo. Entonces, si yo respeto, lo que hago es volverte a mirar con ojos nuevos, ¿sí? Y yo he utilizado una palabra y hay un momento, creo que va en función también de nuestra frecuencia, creo que va en función de dónde estamos, creo que va en función de ir quitando, ¿no? Descapando ese motor que llevamos y que está capado, y entonces empezamos poco a poco a darle caballos y de repente hay como otra vibración y nos damos cuenta y de repente dices una frase, ¿no? Así cómicamente y dices, es que estoy escuchando a mi madre cuando habla y eres tú, o da igual, escuchas a tu hermano o escuchas a quien sea y dices, claro, somos tan animales de repetición y ese significado de las palabras que en realidad nos lo han ocultado, pero también nos lo han mostrado, porque la propaganda ha conseguido que ingiramos cosas, por ejemplo, tóxicas perdidas, utilizando las palabras. Eso es fascinante cuando empiezas a darte cuenta y a ver que la mayoría de cosas que estás consumiendo, las estás consumiendo porque un grupo de gente se ha sentado en una mesa y ha decidido: "¿Cómo hacemos que esta gente se coma esto?". Pues mira, vamos a utilizar la palabra, no sé, la palabra sexy o la palabra no podrás parar, la frase no podrás parar o vamos a y con la palabra, la propaganda está basada en el poder de la palabra. Claro. Y eso lo tenemos cada día, Jordi. Sí, sí. Cada día vamos caminando por cualquier sitio, hay un anuncio y ves, ¿no? La mujer perfecta, que ya sabes que es de mentira, porque hoy en día ya sabes que es de mentira, porque no existe una mujer de 60 años como cualquier, es igual actriz o modelo o lo que sea, que tenga la cara de un bebé de 2 meses. Es que no, sí, sabes que no existe, pero en cambio te venden, ¿no? Que te ponen la palabra que está abriendo tu conciencia, se está creyendo que si sabes conducir, ¿no? El famoso anuncio, yo como soy muy de motor, el famoso anuncio de BMW, ¿no? Y eso lo tenemos siempre. Entonces, cuando empezamos con una frecuencia distinta, empezamos a verlo, de repente empezamos a ver todo este tipo Claro, todo eso de nos lleva al usos. autoengaño, que al sistema ya le va bien que nos autoengañemos a nosotros, porque así nos controlan mejor, ¿no? Somos como un rebaño y si nosotros mismos ya nos autoengañamos con las palabras, con todo lo que nos rodea, los mensajes que recibimos, etcétera, claro, somos más fáciles de manipular, pero estamos aquí para despertar. Y estas entrevistas que hacemos contigo, Eva, son para que la gente despierte, empiece a, pues sí, a reflexionar, pues es verdad, pues oye, y se empiece a mover algo, ¿no? En nosotros mismos, porque nosotros tenemos el poder. Tú siempre lo dices, somos nosotros los dueños de nuestro poder. Tenemos que ser conscientes y utilizar ese poder que tenemos y no mirar hacia afuera ni dejar que fuera nos muevan los hilos de nuestra vida, de lo que somos nosotros como seres humanos. Cada uno tiene su ser, cada uno tiene su conciencia. Despertemos, ¿no? Bueno, ya, por ejemplo, como indicas en tu libro, hablamos de los efectos de las palabras.
Cuando de niños decimos la palabra mamá, tiene lugar una respuesta en forma de amor, por ejemplo, ¿no? Esa respuesta que recibimos al pronunciar una palabra es de alguna manera, es el poder de creación que tenemos los propios seres humanos, ¿no? Y mi sorpresa cuando me di cuenta, como muchas cosas en este libro que me han llevado a descubrir que amor y mamá están íntimamente relacionadas. O sea, las 2 palabras más importantes, en esencia, el amor como tal, porque obviamente es la gran energía que mueve el mundo, y la primera palabra que decimos, o que decimos la mayoría, ¿sí? Que es mamá, que es lo más importante, porque venimos de ella, porque nos alimentamos de ella los primeros años, porque su amor y su protección y su cuidado son indispensables. Y qué maravilla darnos cuenta de ese poder. Por ejemplo, mamá tiene 2 M's y 2 A's. La M es la letra de en medio del abecedario. Es la si te fijas, la M, que la han utilizado también en mucha propaganda, la la M son 2 arcos, ¿no? Es una letra además que si la mueves te va dando otras letras, depende, la mueves y te da una E, la vuelves a mover y te da una W. Y en el alfabeto, inglés, que es el que yo más sigo por un tema personal, y es la letra del número 13, del famoso número que se ha prohibido y se ha hecho como el número malo, el de la mala suerte. No sé si tú también tenías esa idea de que el 13, de hecho, hay hoteles que no Sí. tienen la habitación 13, o yo corro en algunos circuitos que no tienen el box número 13. Y en cambio es la letra de la M, la letra de la madre, la letra de lo primero que hacemos, ¿no? Los labios cuando se cierran con la M, y la explosión del mamá es como el inicio de darnos cuenta de que tenemos un resuene en el mundo. Y cuando decimos eso, el ser más importante o la ser más importante de nuestra vida en aquel momento responde. Y a partir de ahí empezamos a construir y empezamos a darnos cuenta. Y Jordi, sin que nadie nos lo enseñe. Lo que vengo a insistir es que cuando nos convertimos en repetidores, perdemos la capacidad de aprender. Cuando dejamos de jugar, perdemos la capacidad de aprender. Lo único que hacemos es memorizar. Y mira que cuando hablamos, empezamos a hablar, da igual donde nazcas, tenemos la posibilidad de hablar el idioma que sea, de mover las cuerdas vocales como sea, para hablar en ruso o en chino o en lo que sea. Eh, y siempre vamos a tener esa R, esa L, esa M, porque viene del idioma materno. Y eso lo aprendemos sin que, insisto, sin que nadie nos lo enseñe, igual que andar. Claro. Indicas que las respuestas que tenemos con las palabras son de gran importancia para darnos cuenta del poder que tenemos y seguir utilizando ese proceso natural y orgánico que es propio de los seres humanos, una forma de creación basada en las palabras. Fíjate, otra cita de tu maravilloso libro, la del humanista, filósofo y psicólogo del siglo XVI, Juan Luis Vives, que dijo que no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. O sea, que estamos hablando, Eva, del yo creo como hablo como un poder ancestral e innato. O sea que de alguna manera sientes que hay una forma de manifestar que nace de nuestra propia esencia y que nos libera de deseos superficiales para abrirnos a nuestro potencial, podemos decirlo así, nuestro potencial divino. Sí, podemos decirlo así. De hecho, llevamos muchos años de la New Age, que se llama, diciéndonos que podemos manifestar todo, que podemos conseguir todo, que mi invitación es un poco diferente. Es decir, quien quiera manifestarlo todo, pues creo que hay otras autoras y otros autores que tienen más esa intención con sus obras. Lo que yo me he dado cuenta es que cada uno llega aquí con una configuración. O
sea, en el juego de la vida tenemos cierta configuración. Y eso me lo han enseñado las palabras también, con lo que te decía antes del lenguaje materno, de cómo vibran las cuerdas vocales para generar un u otro sonido. Y cuando nos damos cuenta de que llegamos con ciertas cartas, es indispensable ver qué cartas tenemos. Aunque yo quiera ser la mejor pívot de los equipos de baloncesto, mido 1,63 m. Claro. Aunque yo quiera, no quiero decir que no se pueda aprender todo, que no se pueda hacer todo. Lo que quiero decir es que me parece que gran parte del sufrimiento de los últimos años está muy relacionado con este boom de la New Age de decirte que puedes hacer cualquier cosa. Y hace falta sentir que la divinidad en cada ser humano está exactamente en cómo es ese ser humano. ¿Se entiende? Su esencia. Claro, que no puedes ser una célula de hígado y querer ser de pulmón, porque eres de hígado. Entonces, si estás queriendo ser de pulmón, va a haber una que no va a ser de hígado. Entonces, en realidad, aunque llevemos tantos años de intento de fotocopiadora, que yo le llamo y digo, en estas instituciones, querer que vayamos todos uniformados, una sola forma, en realidad no tiene nada que ver con el ser humano. El ser humano es diverso, es creativo, es único, es, es especial. Cada uno de ellos es distinto. No hay dos seres humanos iguales, ni que sean gemelos, ni que sean mellizos. Nunca sé cuáles son los que se parecen, pero Ujú. y es importante darnos cuenta de eso. Para mí, la invitación de Abracadabra es que esa base fundamental esté para poder seguir creando desde el papel que estamos haciendo en esta encarnación. Es decir, que dejemos de sufrir por querer ser como alguien, que es lo que nos han vendido siempre. Por querer cumplir un estereotipo, por querer tener cierto coche, por querer tener cierta clase, por querer estar casada o por lo que sea. Que la base fundamental responde a leyes naturales muy importantes y que lo que estamos buscando en realidad ya lo tenemos. Claro. Y muchas personas olvidan eso y se dejan arrastrar por el sistema y dejan de vivir la vida como tal, ¿no? Viven otra cosa, pero no la vida. Venimos aquí a vivir, no a que nos programen ni que nos manipulen, ¿no? Para eso no venimos ya. O sea, venimos aquí a vivir y cada uno, como dices, es un ser diferente y venimos por un motivo, tenemos que descubrirnos en este plano y desarrollar nuestros dones y talentos, y es a partir de ese descubrimiento. Pero, ¿cómo se hace eso? Con un trabajo, ¿no? Como el que tú propones, porque si miramos hacia afuera ya sabemos lo que va a pasar, que vamos a caer en el foso, y de ahí cuesta salir, ¿no? Bueno, Eva, apuntas que las palabras más poderosas expuestas en tu libro son aquellas que al resonar en el interior, la mente inmediatamente se pone a la defensiva e interfiere en la plácida lectura para dar su opinión. Comienza un monólogo intenso en nuestros pensamientos que tiene la intención de darnos un argumento para que podamos seguir creyendo lo que creíamos antes de leer esas palabras. Es un programa que se activa cuando la mente detecta una alta probabilidad de cambio significativo. Hace lo posible para convencernos de que ya estás bien como estás, ¿no? Cuando hemos desarrollado la capacidad de detectar ese programa de la mente, se abren posibilidades nuevas a la vida que la enriquecen y empoderan de forma observable. O sea, como venimos diciendo, ¿no? Afirmas que el verbo y la creación están unidos desde hace millones de años y tenemos pruebas constantemente de ese poder. O sea que, como decías antes, la vibración de una palabra afecta a la materia, afecta a nuestro cuerpo también, ¿no? Si empezamos a usar la mente para decidir las palabras que proyectamos, podremos tener el efecto que queremos en la materia de alguna manera, ¿no? Mira, el filósofo y matemático del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, que también nombras en tu libro, dijo que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Y hablando de la mente, Eva, nuestros miedos se trasladan de forma consciente e inconsciente
en las palabras que expresamos o decimos también, claro. Sí, de hecho, esa relación del lenguaje y la mentalidad es espectacular. Cuando empezamos, de hecho, hay diferentes idiomas que hay, palabras que no tienen. Por ejemplo, nosotros cuando decimos gracias, después decimos de nada. Ahí automáticamente como un reptil repetitivo. De nada, de nada, de nada. Y estamos constantemente, es como si no imagínate, ¿no? Que alguien te da un regalo y tú dices que no. Sí, por ejemplo, en inglés esto lo hacen mejor, dicen welcome, que quiere decir bienvenido. Entonces tú me das las gracias y yo digo que son bienvenidas, las incluyo. Eso es un ejemplo de cómo el lenguaje está todo el rato dándole forma, no solamente a la mente, bueno, cuando se la da a la mente, se la da a la cultura también. Y que en realidad lo que decimos, como lo decimos basado en lo que hemos aprendido de forma repitiendo, digamos, que es la diferencia entre aprender algo de verdad y no aprenderlo, solamente memorizarlo, hace que el miedo se haya metido como parte de nuestro día a día. Es decir, nosotros hemos aprendido básicamente con el famoso castigo o recompensa. Es decir, si no hacíamos las cosas como se debían de hacer, como algún adulto decía que se tenían que hacer, nos castigaban. O nos evaluaban según ciertas notas y todo ese miedo hace que cualquiera hoy en día ya puede demostrar que realmente nuestro sistema se pone en modo supervivencia. Y cuando estás sobreviviendo no puedes aprender. Es imposible. El cuerpo está eh, o preparado para huir o preparado para luchar y no puede. La sangre se ha ido de los órganos, de la mente, está en las extremidades. Esa es la forma en la que nos han programado. Entonces el miedo forma parte constante de nuestra vida porque ya lo hemos incorporado. De tal manera que ya no hacemos algo por el puro placer de hacerlo, sino que lo hacemos para no quedarnos solas, o que lo hacemos para poder pagar las facturas, o para que ya no podemos ver con claridad la mayoría, y cuando vemos algo, el juicio y el pensamiento, que está unido a la palabra, por eso es tan importante escuchar lo que decimos. Por eso tenemos tanta evidencia de esto que estamos diciendo. Hablas con alguien y si le escuchas de verdad, puedes saber cuál es su programa. Puedes saber lo que le pasa. Quien dice que tiene suerte. Quien dice que no, no la tiene. Es así de sencillo. Quien dice que es que yo soy muy enfermizo, se ponen enfermos. Quien dice que es que yo soy muy patosa, es patosa, ¿sí? Y eso es porque, obviamente, porque originalmente habría algún programa también que le dirían cuando era pequeña eres patosa o eres enfermizo o lo que sea, ¿eh? Y en lugar de ponerle luz a esas palabras, las siguen repitiendo. Y ves los defectos de su vida y, como has dicho antes, como no es afuera, es adentro, la famosa ley de correspondencia, como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Nos permite poder ver lo que tenemos dentro cuando vemos fuera, ¿sí? Entonces, si seguimos repitiendo esas palabras, estamos constantemente vibrando en esa misma energía. Es así de sencillo. ¿Y cómo podemos desbloquear de alguna manera, Eva, esos patrones, ¿no?, que hablabas ahora? Yo soy bajito y feo, ¿no? O soy patoso, o lo que sea, que por diferentes circunstancias, cada persona es diferente, ¿no?, que he ido integrando desde pequeño, por lo que oía de la gente, de amigos, de padres. ¿Cómo podemos, deshacer el nudo? ¿Tenemos que vivir la rabia, esa rabia que nos produce recordar esas etiquetas que nos han puesto desde pequeños o esas circunstancias que con el miedo nos han paralizado, ¿no? ¿Cómo poner la lupa ahí y deshacer el nudo? Una propuesta depende mucho del momento en el que estemos. Una de las propuestas del libro es poder vivir, por ejemplo, la rabia que tú lo acabas de decir ahora, poderla vivir, dejarla sentir, parar ya de reprimirla, porque la rabia tiene mucha información sobre cada una de nosotras. Por ejemplo, el libro explica un caso de cuando yo iba a un colegio, bueno, al colegio de monjas, ¿no? Es donde iba, y, y cómo la manifestación de nuestra autenticidad y de nuestra curiosidad por naturaleza
estaba constantemente siendo sometida a la voluntad de otro. Y además has de estarte calladita y además has de levantar la mano para ir al lavabo. Entonces, todo eso lo que va haciendo es reprimir, es como si metes una olla a presión. En una situación ideal donde esto no pasa, hay muchísimos adultos ya que no necesitan pasar por el proceso de expresar la rabia, porque simplemente han vivido en un entorno protegido, la han podido expresar en el momento y simplemente han seguido caminando. Muchas de nosotras, si hemos tenido este tipo de educación, somos ollas a presión. Entonces, nos mantenemos como portándonos bien durante todo el día o todo el tiempo que podemos y en algún momento saltamos. Entonces, una de las propuestas del libro, si ese es el caso, es experimentar, vivir, atreverse a vivir la rabia como tal, con la intención, porque yo tengo la sensación de que la rabia o ese tipo de emociones lo que hacen es cubrir una verdad. Por ejemplo, si yo tengo una pintora dentro y cuando tenía 6 años me dedicaba a pintar las paredes como una loca y hacer obras de arte, pero mi madre eso no lo podía sostener y me gritaba cada vez que yo pintaba una pared. Yo poco a poco voy dejando de pintar paredes y voy encapsulando esa verdad mía que es: "Soy una pintora", y la he encapsulado, la he guardado. Eso, esencialmente, se traduce después a muchísimas sensaciones cuando no se está experimentando como pintora. Se traduce a muchísimas sensaciones y muchísimas emociones de rabia, de odio, de un montón de emociones en este sentido. Mi propuesta en estos casos es que se empiece ya estamos en un lugar seguro, ya somos adultas, ya hemos madurado, ya no necesitamos la protección de nadie, por tanto, ya podemos empezar a experimentar este tipo de emociones y ver qué es lo que están cubriendo. Cuando la empiezo a vivir, es como si voy quitando la cápsula. De hecho, en el libro utilizo la expresión de están encapsuladas, porque el cuerpo hace eso. Cuando el cuerpo hay algo que no va bien por la razón que sea, lo que hace es lo encapsula, lo guarda de tal manera que tiene un espacio para mantenerlo ahí hasta que pueda curarlo, o mientras lo está curando. Entonces, esa es una de las propuestas, esa es una de las maneras Claro, para hay que poder ir desbloquear. rascando, ¿no? Digamos así, sacando capas hasta encontrar la verdad, ¿no? Que hay detrás de esa rabia. Pero cuando tenemos que expresar la rabia, ¿cómo la vivimos esa rabia? ¿Oralmente, expresándola a un amigo, a alguien cercano, nosotros solos? Por ejemplo, o sea, aquí depende, entra ya otra de las claves importantes o sea, otra de las bases fundamentales de la intención de este libro, que es conócete a ti misma, conócete a ti mismo. Es decir, por ejemplo, en mi personalidad, yo estoy muy relacionada con las artes marciales y yo siempre hago el comentario de que he sobrevivido gracias a ellas. Porque con tanto sometimiento, claro, iba 3 veces a la semana a un gimnasio y me hartaba dar hostias. O sea, me hartaba, bueno, me sigo hartando de vez en cuando, pero en aquel momento era como sí, ahora tiene otra finalidad, ¿no? Y en aquel momento era esa forma de hacer eso me permitió mantenerme sana, Sacabas tu rabia a través de las artes marciales. por ejemplo. Entonces, alguien puede ser la expresión, lo que has dicho, es muy buena idea. El otro día me recordaban una escena, bueno, yo es que nací en el 76, entonces me recordaron una escena que a lo mejor alguien no conoce, de una película muy famosa que se llamaba Cocodrilo Dundee. No sé si a ti te suena, Hombre, claro, yo que soy de la misma época. pues se hizo muy famosa porque, claro, era alguien de la selva que lo llevaban a, creo que era Nueva Zelanda o no sé dónde. Sí. Le llevaban ahí en medio de la ciudad. Entonces, era como esta visión de las cosas normales y naturales, digamos, más que normales, porque normales viene de norma, naturales y vistas desde alguien que está muy adoctrinado y alguien que es libre, ¿no? Y hay un momento en el que creo que era la chica que le dice a él que va a ver a un psicólogo y él le dice que ¿qué es un psicólogo?, ¿no? Le pregunta.
y ella le explica, pues, que es de, pues, una persona que te ayuda y que le cuentas tus problemas, y él así con cara de le dice: "Pero, ¿que no tenéis amigos?". Claro. Sí. Entonces, esa parte, eh, lo digo en general, ¿eh? No quiero decir tengo montones de amigos psicólogos y montones de amigas psicólogas, y me parece que son buenísimas para ciertas cosas. No estoy hablando ahora de poder expresar algo en un momento dado. O sea, que no Ujú. hace falta que te esperes a si tienes un psicólogo, esperarte a hablar con él. Es decir, puedes utilizar los amigos, amigas, que son las migas de es con quien compartes, ¿sí? Puedes expresar, empezar a eso también es muy importante, esto que acabas de sacar a la luz, porque normalmente tenemos una personalidad, y si llamamos a alguien y le decimos que nos sentimos vulnerables o que realmente está sintiendo mucha rabia o que no estamos acostumbradas a eso. Y eso nos hace sentir miedo, que es lo que también hemos dicho hace un momento. Y mira, Jordi, cómo está todo tan relacionado, que Sí, es pura magia. No puede, o sea, no puede ser de otra manera, ¿sí? Es magia pura. Yo me doy cuenta de que quiero expresar algo, cuando lo voy a expresar me entran todos los miedos que van a pensar de mí, y ahí es un momento en el que si estoy preparada lo voy a hacer, si no estoy preparada me voy a esperar. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que a veces es una cuestión simplemente de que necesitamos un poco más de recursos, solamente eso. Y cuando expreso eso empiezo a que es un efecto que le está pasando a muchísima gente cuando está haciendo eso. De repente, como me he atrevido a hacer eso, es decir, he rascado, como tú has dicho antes, la cápsula y estoy a punto de descubrir algo, porque el momento en el que lo estoy viviendo es el momento perfecto, porque claro. tengo la protección y la seguridad para poder hacerlo. De repente me acuerdo, que esto le está pasando a mucha gente, que en un evento cuando yo era pequeña me ocurrió algo. Y me acuerdo solamente en el momento en el que estoy preparada para transformarlo, no antes. Y cuando lo puedo transformar con los recursos que tengo ahora, la cápsula se va y me pongo a Claro. pintar. O como un testimonio de tu amiga, ¿no? Que explicas en el libro, en que se dio cuenta que era su padre que la menospreciaba un poco, y allí se dio cuenta de dónde venía ese miedo, esa frustración que ella tenía, esa rabia, ¿no? Venía del padre que de alguna manera la menospreciaba, ¿no? Sin querer. Claro, y lo bonito de estar viviendo algo, siempre tenemos a lo mejor nos ha pasado algo y estamos en un lugar que creemos no querer estar, pero estamos allí y de repente resulta que hay como un bien mayor para todo eso, ¿no? Que nosotros pensamos a veces, le está ocurriendo a muchas personas que todavía no tienen solucionados, voy a llamarle problemas, pero no me gusta sus Conflictos, rabias o rabias sí, acumuladas. se entiende, con su madre y con su padre, y que se están arruinando para irse a vivir con su padre y con su madre, ¿no? Y vienen y me dicen: "No, es que mira, Eva, es que me ha arruinado". Y yo ya lo y es que si es que ya lo sé, que en realidad esto te ha ocurrido porque hay algo que necesitas que todavía no has entendido o comprendido. Hay una diferencia muy bonita entre esas 2 palabras, que hay algo que hay ahí que necesitas transformar y que es el momento de transformarlo. Y lo demás no importa, lo demás llega luego, el dinero va y viene. No, el dinero no es una cuestión de tenerlo y no, el dinero es una energía como cualquier otra que nos está ayudando y acompañando a hacer las cosas que necesitamos. Claro, hay una magia, es lo que tú dices, la vida es magia, ¿no? Y, y como tú también dices, cada persona le llega el momento adecuado de descubrir esa verdad, ¿no? De quitar la capa y decir, ostras, era eso lo que me oprimía, ¿no? Lo que me impedía fluir de alguna manera. O sea, y hay fuerzas, estarás de acuerdo conmigo, en la vida, que forman parte de esa magia, que nos llevan a los sitios o las circunstancias en el momento que estamos preparados o en el momento que nos toca, ¿no? Cada persona tiene un proceso diferente y no hay nadie más que nadie. Todos tenemos nuestro proceso, ¿no? Algunas personas aprendemos cosas antes y otras después, ¿no? Pero cada uno es único y cada uno es único y bueno, quiero decir que no hay nadie más que nadie, pero sí que hay la vida nos lleva a esos despertares, ¿no? Yo diría, esos despertares cuando de alguna manera toca, ¿no? En esa escalera que es nuestra propia evolución, que vamos dando pasitos esa escalera hacia arriba, ¿no? Hacia nuestro ser, ¿no? Este programa se llama La Era del Ser, hacia nuestro ser y darnos cuenta de nuestra verdad, ¿no? Como dices en el libro.
¿Quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué he actuado así desde tanto tiempo atrás hasta ahora? ¿Por qué me equivocaba en esto, no? ¿Por qué me daban con este obstáculo una y otra vez? Y cuando descubres la verdad es como si se iluminara la vida de uno. Bueno, estamos hablando de las palabras en esta entrevista. Como indicas en tu libro, hablábamos de la magia, ¿no? Pues la palabra magia tiene el atributo de las cosas inexplicables, precisamente. Dicho de otra manera, aquellas que la mente programada no puede entender. En griego, mageia significa lo que es o aparenta ser sobrenatural. Existe una raíz persa de magia que es magush, que se emplea para expresar la existencia de una capacidad o poder notable. Es muy interesante que se use el término magia para referirse al pensamiento prelógico en la infancia, que se basa en la interiorización de objetos concretos, reales y presentes. Conocimiento y práctica es una combinación muy poderosa en el desarrollo de habilidades, como bien sabemos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Eva, de la palabra éxito, ¿no? Y de las trampas que hay en el uso de esa palabra en esta sociedad competitiva y consumista en la que estamos? Es una de las cosas o de los elementos que más me han llamado la atención de este sistema, vamos a llamarle así, de cómo estamos ahora. Porque, claro, yo en realidad yo me eduqué como de forma muy estándar. Tienes que ser alguien y en el colegio llevábamos las carpetas forradas de las personas, bueno, normalmente actores o actrices que nos gustaban como como algo para alcanzar, ¿no? Y básicamente había que tener dinero y fama, y había que ser muy guapa y muy atractiva, y la verdad que al estar tanto tiempo metida en esa trampa del éxito, una de las palabras que enseguida llegó con el libro fue esta, porque además éxito, tiene muchísima magia. Exit en inglés es salida, y curiosamente llega la pregunta de dónde hay que salir. Claro. Sí, es que estamos encerrados en algún sitio y el éxito es lo que nos permite la salida. Y luego está la palabra existir. En inglés, exist, que solamente se le añade una S a la palabra exit o éxito. Entonces, allí hay un triángulo súper poderoso de para mí que me lleva y que nos lleva a la pregunta principal que es, ¿qué es el éxito para mí? Es decir, ¿qué considero yo que es éxito? Porque ya estamos en un momento en el que, como la información ya no pertenece a unos pocos, que hasta hace relativamente pocos años lo oficial era incuestionable porque era una información que nos daban a través de los únicos 2 medios de comunicación o 3 medios de comunicación que existían en ese momento, que eran periódicos, televisión y radio, y ahora con Internet, obviamente ya no puede, o sea, una versión oficial, ya cuesta mucho defender si es una mentira como una casa, que las hay muchas. Entonces, de alguna manera, bueno, de alguna manera, con hechos hemos podido descubrir, una vez más, quitar lo que lo cubre, que aquellos a quienes nos han hecho venerar o nos han hecho querer ser como actrices, actores, cantantes, jugadores de fútbol, estrellas de la NBA, todo este montaje que se ha hecho para que, como decías antes, seamos totalmente controlados y seamos consumistas, básicamente, compremos camisetas de un equipo o de otro, hemos visto que los seres humanos que habían detrás han sufrido mucho. Es decir, tenemos montones de ejemplos de abusos de drogas, como medicamentos, alcohol y otro tipo de drogas, o sea, me refiero a todo tipo de drogas, infelicidades de todo tipo, suicidios, abusos. Hemos visto un montón de cosas que nos han, que nos han permitido ver que el éxito que nos han vendido es una trampa. Y cuando nos damos cuenta de que es una trampa, la pregunta que queda es, ¿qué es el éxito para mí? Entonces, cada vez que queremos hacer algo y tengamos detrás una intención de algo programado,
preguntémonos primero qué es para mí tener éxito, ¿no? Cuando escribo un libro, ¿qué es exactamente lo que estoy queriendo con él? ¿Sí? ¿Qué sería éxito verdaderamente para mí con él? Y, y no estoy diciendo que no sea, porque más curiosamente la definición de la palabra pone algo relacionado con una cantidad. Dice, cuando llega a cierta cantidad de gente. O sea, Mm, está como muy asociado y ahora más, ¿no? Con el tema de las redes y tal, cuántos seguidores tengo, a quién le gusta, con todo ese tipo. Y en realidad es un término que depende, ¿no? ¿Comparado con qué? Gran cantidad de gente, pues depende. Entonces, esa pregunta para poder sentir, y en mi caso, si me permites, te diré que en realidad el éxito es sentirme antes como me quiero sentir cuando aparezca aquello para lo que se supone que de tener éxito. Sí, para mí el éxito real es ser ya aquello que soy y apreciar lo que soy y disfrutar de lo que soy sin necesidad de que haya nada más. Todo lo demás viene por añadidura y se disfrutará igual, pero nunca es una condición. Creo que la trampa verdadera del éxito es la condición, sobre todo claro. de elementos del sistema, como complacer a los demás o ganar dinero. Y como dices, viene de la palabra éxito viene de la palabra latín exitus, que significa salida, como has comentado, ¿no? Mm. Pues también para mí, sería salir, ¿el éxito qué es? Pues salir de las creencias limitantes que hemos ido acumulando y que el sistema nos ha ido configurando a cada uno de nosotros y nos ha ido manipulando. Auto boicots, ¿no? Nuestras propias creencias limitantes que a través del sistema hemos ido integrando desde niños. Eso sería el éxito. Como tú dices, ser uno mismo, ser la esencia, ser el ser. Ese es el mayor éxito que uno puede tener. Todo lo demás viene por añadidura, como dices, ¿no? O sea, salir, no éxito, salir, salir de todo eso que me limita. Eso sería para mí el éxito total. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la parte importante del libro en este sentido es desmontar, ¿no? Hacer caer todo ese velo de el éxito te va a hacer feliz, básicamente. Bueno, y además Quitar, apuntas, perdona Eva, que el ¿no? mercado de la fama en el que crecen muchos jóvenes y que está presente, como decimos, en muchos medios de comunicación, domina a la perfección el arte de crear con la palabra y no lo hace precisamente en favor de los seres humanos de buen corazón. Lo hace en favor de las industrias. Lo que quieren es vender y a costa de todo. Y yo que tengo mucha conexión con los seres humanos que igual solo llevan, ¿no? Llevan poco tiempo en la Tierra, esta parte de hacerles creer que van a ser alguien cuando tengan algo, me toca especialmente, porque además llevo 15 años sin encender una televisión, ni leer un periódico. Sí, he roto todo aquello que siempre me decían: "Es que si no haces eso no tendrás cultura", me decían, cuando cultura viene de culto. O sea que probablemente lo que se le llama cultura es estar haciendo culto a cierta información y no a el sentido común, que eso es importante. Y alguna vez que veo algún anuncio o alguna cosa me refiero igual por la calle, ¿no? En una parada de autobús, algo así, tengo la sensación esa, ¿no? De que quien está, el actor o la actriz que está vendiendo algo, sobre todo si es a los niños y a los adolescentes, primera que no está usando eso, porque no me creo que un tío después de haber corrido, o una tía después de haber corrido, no sé cuántas vueltas en un circuito, sabiendo lo que es dar vueltas en un circuito, se meta esas cosas en el cuerpo, básicamente porque igual le daría algo y todo. Entonces, pero el modelo es ese. Entonces, se hace creer que así ellos van a ser como estos, da igual, corredores de motos, futbolistas. Ahora ya tenemos la versión femenina también. Entonces, eso es importante ponerle especial cuidado a que es como el sector donde más beneficios saca la industria, porque al final lo que quieren es crear adictos a cosas, ¿no? Lo importante es ser bien adicto, porque así es como vas a ir como seguirás consumiendo, que al final es el resumen del sistema, consumistas y productores. Y si consigues que alguien consuma algo de forma adictiva, pues ya tienes el negocio hecho. Y en ese proceso de aprendizaje, del yo creo como hablo, de esa magia que nos estamos refiriendo a lo largo de la entrevista, ¿por qué crees que es tan importante? ¿Por qué consideras que es tan importante primero saber callar? O sea, tenemos que escucharnos primero nosotros
antes de pronunciar según qué palabras, ¿no? Saber controlar un poco lo que decimos. ¿A qué te refieres al saber callar? Porque al callar se escucha el pensamiento, porque las palabras son el altavoz del pensamiento. Entonces, si me callo, cuando el patrón me dice hablar a toda costa, es decir, en un momento con lo que sea, una reunión o algo en lo que el patrón está diciendo, di algo, porque si no dices algo, no van a saber quién eres, o vas a quedar mal, o no les vas a gustar, o no sé qué. Si en ese momento te callas, vas a poder escuchar eso. Y escuchar eso es una de las bendiciones más grandes que hay, porque el simple hecho de escucharlo ya te ayuda a transformarlo, porque ya puedes apartarte un poco de ti, mirarte y decir, madre mía, ¿en qué me he convertido? Y eso, al callar y escuchar, es el primer paso de la transformación y la próxima vez, pues que las palabras que salgan por tu boca sean exactamente las palabras que quieres decir. Es la magia del silencio. Claro. Claro, la magia del silencio, tú lo has dicho. Y en ese proceso de aprendizaje del yo creo como hablo, ¿qué me puedes decir de la palabra revelar? ¿Qué revela? ¿Qué nos revela? Nunca mejor dicho, la etimología de la palabra revelar. ¿Qué hay detrás de esa palabra? ¿Qué magia hay detrás de revelar? Mira, ya has dicho detrás. Entonces, claro, revelar quiere decir volver a velar, ¿no? Yo tengo un velo, ¿sí? Y cuando revelo algo, es como volver al velo, ver el velo, ¿sí? Por eso desvelar quiere decir quitarlo. Entonces, primero una cosa se revela y luego se desvela, ¿sí? Porque yo puedo ver la mayoría, o sea, aparte es una palabra muy bonita porque además es muy antigua. El, el velo es algo que siempre se ha puesto ¿no? delante, es como una especie de barrera entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Entonces, cuando cae el velo, podemos podemos ver sin ese filtro. Y así es como las cosas se van. Las revelaciones, lo que está pasando ahora constantemente, que de repente una cosa que yo no escuchaba y la empiezo a escuchar y tiene otro sentido, tiene otra vibración, me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ahora que estabas preguntando lo de callar, ¿no? Cuando yo me callo se revelan montones de patrones de mi forma de actuar, de mi incongruencia sobre todo, de cómo lo que pienso, lo que digo y lo que hago no están en sintonía, ¿sí? En que en realidad te estoy pensando lo que me han dicho que piense y por tanto lo estoy diciendo automáticamente, ni siquiera lo escucho y luego, claro, la actuación ya, de repente digo, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando se revela algo se ve. Antiguamente, hoy es en la entrevista del antiguamente, habían fotografías, las fotografías, se utilizaba ese verbo, revelarlas, que quería decir que estaba la imagen impresa y con un líquido, o sea, estaba la imagen y con un líquido se veían, se revelaban, ¿sí? Claro, revelar. Revelar realmente quiénes somos, la verdad de quiénes somos. Eso también es revelar, ¿no? Ya mirarnos al espejo y saber quiénes somos realmente, sin dudas, ¿no? Sin máscaras. Eva, ¿qué entiendes por manifestar una acción divina? Manifestar la palabra es la fiesta de la mano, por eso las manifestaciones se suelen hacer cosas con las manos. Y para mí manifestar es utilizar las manos para darle forma a algo. Entonces, la manifestación de algo divino quiere decir que yo conecto con la energía de la creación, con mi parte más divina, que esto no lo vamos a revelar porque está casi al final del libro y entonces ya así no hacemos spoiler, pero esta parte que es muy interesante del concepto de divinidad, entonces yo ya tengo una congruencia, conecto con lo divino y paso a ser directamente una herramienta y mis manos son lo que le da forma a esa herramienta. O sea, de alguna manera, la metáfora de la escultura, ¿no? De tener un bloque de algo y convertirlo en una escultura, de darle forma y que no viene de lo que yo. O sea, mi cerebro simplemente funciona de receptor.
está la creación divina y yo soy un receptor y a través de mis manos yo creo. A eso me refiero. ¿Y qué entiendes por practicar la conciencia en cada momento? La conciencia. Conciencia es una palabra que del latín, ciencias, que quiere decir conocimiento. Entonces, con siempre es un prefijo que une. Y en realidad la conciencia es un conocimiento en común. Entonces, para mí, ese, ese espacio en el que el conocimiento, conocer algo, se pone en común, es una forma de conectar con todo y de, habiendo descubierto si eres célula de hígado o de pulmón, como decíamos antes, y habiendo aceptado y estando en paz con eso que eres, con la altura que tienes, con lo que has vivido y con absolutamente todo, y pudiendo eh, expresar tu potencialidad absoluta, practicar la conciencia en cada momento es poner conocimiento en común en cada momento, en cada instante. El momento en sí es presencia. Presencia es justo antes de sentir. Ahí cabe conocer y conocer es experimentar. O sea, puedo tener mucha teoría y si no la pongo en práctica no voy a tener el conocimiento, no lo voy a conocer. Para conocerte a ti necesito tener una relación contigo, necesito verte, aunque sea por la pantalla hoy en día, pero necesito tener un contacto contigo. Cuando hago eso, tengo un conocimiento de ti. Y si yo en cada momento funciono con un conocimiento en común, que otra forma sería que no estoy funcionando en plan solo y individual, y me da igual que haya unas células de pulmón que me necesiten, yo soy una célula de hígado y me da igual, y funciono sola. No, necesitas funcionar con un montón más, por eso el con delante de la palabra conocimiento. Y creo que esa forma, o al menos en mi existencia, esa llamada al conocimiento de cada instante, de cada momento, me ha ayudado y me sigue ayudando muchísimo a abrir, otra vez, a abrir todas las posibilidades que está guardando cada instante, cada momento. En la lectura de tu obra, Descubre tu abracadabra, está basada en el poder de las palabras, como decimos, ¿no? De los pensamientos y las acciones en coherencia. En las páginas de tu libro se descubren significados, etimologías y revelaciones propias de las palabras más significativas de este momento que nos toca vivir, como por ejemplo pueden ser desafío, crisis, magia, descubrir arte, honestidad, revelación, conciencia, de la que hablábamos ahora. Hablas también de que el ser humano es el único habitante de este planeta capaz de aceptar dolor a cambio de algo. Y nos hablas, curiosamente, de palabras como salario, que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? O sea, somos capaces de aceptar dolor a cambio de algo. ¿Qué hay detrás de la palabra salario? Sal es lo que Mm. se daba en intercambio por se le daba a los esclavos sal, que era lo que en aquel momento tenía valor. Y tiene el mismo origen que soldado, que era realmente se le daba sal a los soldados y a ciertos esclavos que hacían ciertas cosas. En principio, los esclavos no tenían nada a cambio de su trabajo, porque obviamente por eso eran esclavos, y empiezan con los soldados empiezan a dar sal y a ciertas profesiones se les empieza a dar sal y se sigue utilizando hoy en día. Es el salario, la sal que se da, que ya no es sal. ¿Y qué magia podemos encontrar en la palabra bonita, por cierto, perdonar? Cuando conecté con el verdadero significado de la palabra perdonar, creo que hice una de las grandes transformaciones de mi existencia. Perdonar, por ejemplo, en el catalán volvemos a tener una magia importante, que en catalán perdonar es perdonar, que quiere decir para dar. Lo mismo ocurre en inglés. En inglés es forgive, que quiere decir para dar. Entonces, perdonar es para dar. Así que casi siempre hemos asociado por repetición la palabra perdonar a ese punto de superioridad desde el que yo te digo, yo te perdono. Y siempre se ha hecho como si yo te liberara a ti de algo, pero en realidad me estoy liberando a mí de ese algo.
el origen de la palabra me da la claridad de que yo, para seguir dando, necesito perdonar. Que cuando no perdono no puedo seguir dando, porque tengo la energía estancada en algo. Porque en realidad cuando perdonamos, al único que liberamos es a nosotros. Yo me libero cuando perdono. El otro hará lo que sea con el perdón o no. Y perdonar es necesario para poder dar. Entonces, al ver el sentido de esta palabra, de repente perdonar se convierte en algo que es muy importante para poder seguir. Si Claro. no te perdono, me estanco. O sea que mientras no perdonamos, Eva, el control sobre nuestra vida lo tiene, como dices, lo que no perdonamos. Al perdonar, recuperamos de alguna manera el dominio y lo podemos transformar, como bien indicas en el libro. Claro, por este efecto de que en realidad a quien nos liberamos es a nosotras, porque yo puedo dar de nuevo. O sea, para dar necesito perdonar. Si yo no perdono algo, estoy estancada, como decía antes. En tu obra hablas también de las tormentas de la mente y de activar nuestra jirafa imaginaria. Explícame un poco qué es la jirafa imaginaria. Es un animal que a mí siempre me ha gustado mucho, me parece muy mágica. Aparte, cuentan que es el animal que tiene más distancia entre el corazón y el cerebro, es la que tiene el corazón más grande en proporción, porque tiene mucha distancia hasta el cerebro. Y además siempre, ¿no? Cuando pensamos o imaginamos una jirafa, siempre es como que está por encima, ¿no? Su visión, ella está en el suelo, pero su visión está por encima siempre, casi siempre de los árboles incluso. Entonces, las tormentas de la mente son algo que en mi configuración particular son muy comunes. Es decir, es las describo como esos momentos en los que la mente toma el control. Entonces, empiezan a haber nubes y después de las nubes empiezan los rayos y después de los rayos vienen los truenos y luego cae un tormentón. Y eso normalmente es una secuencia que por programación nos suele costar mucho parar. Es decir, cuando vemos las nubes, en lugar de observar las nubes, cambiar la perspectiva y darnos cuenta de que lo que importa está aquí y ahora y no en esa mente, lo que hacemos es desatar la tormenta, se desata. Entonces, la invitación de la jirafa es una simbología con la perspectiva y es una invitación a cambiar la perspectiva cuando estés detectando una tormenta de la mente. Primero, saber lo que es y detectarla. Y segundo, cambiar la perspectiva. También en el caso de que a alguien no le guste la jirafa, cosa que Ujú. sería extraño, pero todo puede ser. Pongo dos ejemplos más, que uno es Helicóptero. exacto, un helicóptero, cualquier cosa que tú quieras que te recuerde que puedes trasladarte a otro lugar donde cambiar la perspectiva de lo que estás viendo y darte cuenta de que la tormenta está solamente en la mente. Y además, mira, he dicho solamente en la mente, porque es una palabra que está en muchos lugares. Casi todo tiene que ver con la mente de nuestro lenguaje. Entonces, cuando utilizamos la jirafa, simplemente es ponerle, a mí me encanta ponerle a mi mente, a mi cerebro, me encanta ponerle como cosas imaginarias que en un momento dado que las necesito aparecen. Por ejemplo, la jirafa. Cuando me doy cuenta de que estoy como que ya empiezo, creo que en el libro se habla de un ejemplo de perderse, ¿no? Yo tenía una tendencia mucho a perderme antes, ahora no. Desde que ciertos cambios me oriento muy bien. Y entonces cada vez que me perdía, siempre se desataba una tormenta de estas de ya te has perdido otra vez, no sabes por dónde ir, esta cosa que cada uno tiene la suya en sus momentos. Entonces, el hecho de utilizar la mente para simplemente cuando lees el libro te das cuenta de, ostras, en un momento dado puedo llamar a la jirafa, puedo llamar al helicóptero, ¿no? Y como aprendemos jugando y estamos jugando con las palabras, pues ya llamas a la jirafa. Entonces, cuando estás en plena tormenta aparece la jirafa y ya te has sacado de ahí, en realidad. Ya te saca el simple hecho de estar dándote cuenta de que eso es algo que estás generando tú y que lo puedes cambiar en cualquier momento porque lo estás generando, porque no forma parte de ti de ese momento, sino forma parte de un patrón que se está desatando porque hay una conexión con un momento infantil en el que te dijeron que eras un desastre y que siempre te perdías. Y la jirafa nos ayuda a ver ese patrón desde fuera para desbloquearlo, ¿no? Para darnos cuenta de dónde viene, observarlo,
amarlo, ¿no? Abrazarlo y dejarlo ir de alguna manera, porque somos como un puzzle, ¿no? Los seres humanos tenemos que amar nuestras piezas para de alguna manera también dejar ir. Es la manera también, ¿no? Eva, ¿en qué sentido la tecnología que nos rodea nos ayuda de alguna manera a comprender cómo funciona este mecanismo del yo creo como hablo o de la magia de las palabras que desarrollas en tu libro? La proyección. Cuando un ordenador, por ejemplo, tiene una imagen, lo que proyecta es esa imagen, y esa imagen viene de un programa. Lo mismo ocurre con nosotras. Nosotras tenemos un programa y ese programa es lo que estamos proyectando. Por eso lo que vemos nos da mucha información sobre lo que tenemos dentro, el programa que tenemos dentro. Y cuando empezamos, lo que vemos tiene que ver con lo que tenemos dentro, nuestro software está constituido por palabras. Cuando empezamos a cambiar esas palabras, empezamos a proyectar una cosa distinta. Por tanto, el software ha cambiado. Por eso la tecnología, que la tenemos todo el rato, en todo momento, cuando abrimos nuestro teléfono, tenemos la configuración que sea que nos haya gustado en nuestro teléfono y que hemos puesto ahí. Y con nosotras pasa igual. Cuando yo me levanto por la mañana y expreso que qué día tan maravilloso y sin autoengañarse, que ya en el libro también habla del autoengaño. Si realmente expreso mi agradecimiento de estar viva, de tener un día por delante, de poder hacer cosas, de lo que sea que vaya a ser mi día, cuando hago esto, lo que hago es proyectar eso. Entonces, por eso la tecnología nos ayuda a darnos cuenta de esto todo el rato. Es decir, lo que sale por la pantalla es porque tengo un programa que me lo permite. Si yo cambio el programa, cambia lo que sale por la pantalla. Apuntas que más tarde o más temprano nos damos cuenta que la vida es algo que ocurre, no es algo que hacemos que ocurra. Pasa a través nuestro y nos ofrece dos opciones, vivirla o resistirnos. Con la primera nos expandimos, con la segunda sufrimos. O sea que apuntas de alguna manera que debemos entregarnos, rendirnos ante la vida, vivir la vida tal cual es, dejarse vivir sin auto boicotearnos, como decía yo antes. Mm. Rendir es una palabra muy mágica que también la escogió Rocío Carmona, que es la editora del libro y una grandísima amiga mía, una mujer Sí. muy bonita, muy especial y muy creativa. Y ella escribió el prólogo y utilizó la palabra rendir, porque casi siempre cuando se dice rendirse es como que está asociado a perdedores, ¿no? Si te rindes, pierdes, es como de vagos o incluso de, no sé, la palabra para mí más cercana es perdedores. Y en realidad rendir viene de dar de nuevo, ¿sí? Es rendir, que quiere decir dar de nuevo. Pues, es decir, tú estás en una situación y casi podríamos utilizar el símil de las cartas, ¿no? En plan, un juego de cartas en el que tienes muy malas cartas y el juego te permite volver a recoger las cartas, volverlas a barajar y volver a darlas, volver a dar, rendir de nuevo, ¿sí? Me rindo. Que además también se utiliza cuando se dice estoy rindiendo mucho o estoy rindiendo poco en algo, si te fijas. Entonces, cuando nos rendimos, eh, lo que hacemos es darnos una oportunidad de nuevo. Y eso, aunque se haya visto mal por la sociedad, da igual. Es decir, lo importante es que cuando yo digo ya no puedo más, me rindo, estoy dejando de luchar. Y cuando dejas de luchar, te das cuenta de que no hay nada por lo que luchar. Que de ahí que la vida es algo que ocurre. Y de ahí que en realidad, cuando nos resistimos a lo que ocurre es cuando sufrimos. Es un detalle muy importante de una vida en la que la mayoría tienen enfermedades, em, fracasos o lo que se consideran fracasos y, y accidentes incluso, ¿sí? Cosas que ocurren y que parecen así como que no tienen una causa y en realidad cuando estamos resistiéndonos a lo que pasa, ocurren este tipo de cosas. Pero no es, Jordi, no es una especie de castigo, porque la New Age lo ha vendido mucho en plan, pues si no haces esto, la vida te va a dar muchos avisos. Yo no me refiero a eso en el libro. Yo me refiero a que
Estamos eligiendo constantemente. Y cuando nos ocurre algo, podemos elegir rendirnos a eso que ocurre, incluirlo, apreciarlo, atesorarlo incluso y seguir. O podemos resistirnos y sufrir. Claro. Gracias por esta reflexión, Eva. Muy importante lo que dices, ¿eh? Muy importante. Bueno, tu obra está basada en el poder de las palabras, como hemos dicho, de los pensamientos y de las acciones en coherencia. Y si nos alienamos en todas estas manifestaciones de la vida, podemos decir que habremos alcanzado un equilibrio, ¿no? Un poder óptimo para nuestro autodesarrollo, para nuestro fluir, dejarnos ir, como bien dices, ¿no? Tu obra descubre tu abracadabra, el arte de crear con la palabra una vida poderosa. Trata sobre las palabras, de lo que significan, de su origen, de su poder y sobre todo de recordar lo que podemos manifestar gracias a ellas. Gracias, Eva, por abracadabrear conmigo en esta entrevista. Gracias de verdad desde el corazón. Muchas gracias a ti, Jordi. Me encanta los seres con los que poder abracadabrear, que es una palabra que estoy segura de que se va a poner de moda. La verdad que no he mirado si existe, tampoco lo pienso mirar, porque las instituciones que dicen que algo existe tampoco son muy confiables para mí. Sé que existe abracadabrante, creo que existe, y a partir de ahora existe abracadabrear, porque lo que vamos a hacer cuando utilizamos las palabras con la intención del yo creo como hablo es abracadabrear. Así que muchas gracias a ti por este maravilloso encuentro en la era del ser Es tu casa, y ya lo sabes, que ahora me justo hace un encanta. año que hicimos la entrevista de la conexión que nos une a todos. Sabes que es tu casa, que tú eres de las fundadoras de este programa. Gracias desde el corazón por todo tu trabajo, Eva, por todos tus libros, por este nuevo libro, Descubre tu abracadabra. Nos ayudas, nos vas a ayudar con este libro a descubrir, como bien hemos dicho en esta entrevista, el poder de las palabras, ¿no? Nuestro poder, esa confianza que nosotros tenemos, recuperarla, recuperar nuestra esencia. Es un poco la esencia, nunca mejor dicho, de este programa, la era del ser, recuperar nuestra esencia, ¿no? Conectar con nuestro ser, sacar a flote todos nuestros dones y talentos. Y en este libro hablas de esos dones y talentos que nos dan las palabras. Gracias de corazón, Eva. Muchas gracias a ti, Jordi, por todo lo que haces y por expandir de esta manera tan bella la conciencia. Gracias. Gracias a ti, amiga. Un abrazo fuerte. Hasta Un pronto. abrazo a ti y a todos.